Tengo una máquina de coser muy antigua. ¿Puedo aprender desde cero con ella? Y comenzamos. Soy Isa do Cabo, creadora de Morucha Cucamona, y estamos en un jueves más de Objetivo Coser por Placer. Bienvenidas a todas. Quiero empezar a hablar de cómo puedes coser desde cero con el armatoste que tienes ahí en tu casa, que probablemente haya sido de tu madre, de tu tía, de tu abuela, y tengas la inquietud de, me apetece coser, no tengo otra máquina más que esta, ¿qué hago? O incluso también, si no tienes ninguna máquina, ni siquiera un armatoste. Al final daremos algunas claves para cuando no tienes máquina, porque cuando hay que invertir en una máquina, mi recomendación siempre es que ya hayas hecho un cierto camino costuril para que así tengas más criterio a la hora de elegir tu máquina. Y yo me estoy yendo otra vez por las ramas, que el tema de hoy es si puedes empezar a coser desde cero patatero con ese armatoste de máquina que tienes por ahí en tu casa que jamás igual ni le has quitado una manta que tiene encima o una tela, era de tu madre, de tu abuela, de tu tía, está ahí, pero ahora mismo es tu única opción para coser. O igual tienes otra, pero te apetece desempolvar esa y ver si funciona o si no funciona. Una cosa que hay gente que me pregunta, sobre todo cuando lanzo Lánzate a coser por placer, me dice, no tengo máquina de coser, pero no quiero gastar antes de saber si me gusta o no. Pero en cambio tengo aquí esta máquina. El caso es que tienes esa opción, que no te parece una opción porque lo ves algo como demasiado antiguo, pero es lo que tienes. Y yo estoy totalmente de acuerdo en no invertir en una máquina si no la tienes, antes de saber un poco por dónde te va a mandar tu aventura costuril y a dónde vas a querer llegar. Entonces, si tú ya tienes una máquina, aunque sea básica, pues ya la tienes. Ya no tienes que preocuparte más y sí que tienes que aprender a conocerla. Pero yo hablo de cuando no tienes ninguna y antes de comprarte una básica, si tienes una súper antigua en casa, escucha este vídeo porque seguro que te puede dar una pista. Y eso no quita que un poco más adelante digas, vale, ahora me voy a pegar el gustazo. Bueno, pero como ya habrás recorrido la primera parte del camino, entonces tendrás mucho más criterio para decidir una máquina de coser que de verdad se amolde a ti y que se ajuste a tu presupuesto y no vas a tomar decisiones al tuntún. Entonces hay muchas personas que piensan que para aprender a coser desde cero necesitas una máquina más moderna porque ese armatoste no vale para nada, y otras personas piensan que necesitan mucho espacio, muchos materiales y, oh, sorpresa, no. Porque la primera parte de aprender a coser, de lanzarte desde cero, es un camino súper chulo de investigación de tu máquina de coser. Pero no de buscar y buscar tutoriales a ver si alguno se amolda a tu máquina. No. De ponerte el traje de Sherlock Holmes y decir, hola, ¿qué tal? Eres mi máquina, yo soy, pon aquí tu nombre, y voy a conocerte, te guste o no te guste. Porque es el único primer paso que existe para que de verdad puedas disfrutar de la costura. Y si esto lo haces con una máquina antigua, también tienes que saber que vas a tener el camino muchísimo más avanzado para cuando tengas una máquina más moderna. Así que para mí merece totalmente la pena que le des una oportunidad a ese maquinón que te parece imposible, porque te va a traer muchísimos aprendizajes y cuando tengas una máquina más moderna, de verdad que vas a volar con ella. La pregunta del millón es, ¿puedo empezar a coser con la máquina de mi abuela? Supongo que ya te imaginas que la respuesta es que sí, pero aquí además vas a entender por qué sí, y no solo por qué estaría bien, sino porque si tienes una máquina antigua, tienes que disfrutar de la oportunidad que tienes de conocer de verdad una máquina de coser. Mira, las máquinas de coser funcionan igual desde que se inventaron. En el año 1755 salió la primera máquina de coser,
que era un mecanismo súper rudimentario de una aguja que subía y bajaba y tenía un ojal y así conseguía entretejer puntadas. Cuando se patentó la primera máquina de coser con el nombre de motor de coser, que ojo, ya tardaron en patentar porque que yo sepa nos vestimos desde que existimos. Bueno, pues la máquina de coser, la más parecida a lo que conocemos hoy, en 1851, que no hace tanto tiempo. Pues las máquinas de coser desde que se inventaron hasta hoy funcionan igual. Pueden ser más modernas, pero el funcionamiento, o sea, la tecnología puede cambiar porque ahora hay motores electrónicos, pero la base de funcionamiento es exactamente la misma de mitad del siglo XIX a hoy. Con lo cual, es una gran ventaja para nosotras, porque no vas a tener que aprender cómo funciona un cohete espacial. Realmente es exactamente igual que una máquina moderna. Y la otra gran ventaja es que cuando te manejes o aprendas cómo funciona esa, has aprendido cómo funcionan todas. Con la ventaja, otra vez, de que una máquina más moderna es más sencilla de utilizar, es más cómoda. Entonces, si tú aprendes a utilizar un armatoste o te manejas con él o simplemente entiendes cómo funciona, ese conocimiento te va a acompañar para toda la vida. Del camino de Teresa recuerdo lo importante que fue para ella no solo coser con la máquina que tenía, sino coser con la máquina de su madre. Bueno, por todo lo que implica eso. Y recuerdo que en el curso, en Costura Creativa para Principiantas, lo compartía todo el rato, lo emocionadísima que estaba con cada avance que daba y cómo veía que su máquina era más incómoda que muchas de las que utilizaban otras alumnas en el curso, pero que aún así la satisfacción que sentía de hacerla funcionar y luego era muy robusta. Las máquinas de coser antiguas son muy robustas y pueden hacer cosas que a lo mejor una máquina más básica, más moderna, pero más básica no puede hacer. Porque las máquinas de coser antiguas son todoterreno, pueden con todo. Así que lo que necesito que te quedes sí o sí, mira, si de este vídeo tienes que quedarte con algo, con una sola cosa, aquí viene. Necesitas conocer tu máquina de coser. Necesitas conocer tu máquina de coser perfectamente. Tienes que entender cómo funciona. No que sepas cada pieza para lo que sirve, no hace falta. Pero sí que entiendas el funcionamiento básico, o sea, el concepto. Porque no necesitas ser ingeniera, no necesitas traer un súper experto a tu casa para que te enseñe. No hace falta. Con lo que yo te voy a decir aquí, puedes entender muy bien tu máquina de coser, pero muy bien, y empezar a trastear con ella. Vale, hablaba de lo súper importante que es, de hecho es vital para aprender a coser por placer y para de verdad lanzarte a coser por placer. Y disfrutar del ocio de la costura, de un ocio inteligente, activo, que te llena, que te hace avanzar, que te hace aprender. Para eso, sí o sí, necesitas conocer tu máquina. No hay otro camino. ¿Y qué no es conocer tu máquina? No es buscar tutoriales en internet poniendo tu modelo de máquina para que te enseñen cómo enhebrarla. No, porque eso es como usar Google Maps. Está fantástico para llegar a un sitio determinado muy rápido, pero no aprendes nada porque vas siguiendo las instrucciones del mapa, no estás orientándote ni si tienes que tomar la segunda calle de por aquí. Todo lo que aprendes cuando te equivocas de camino y vuelves a retomar, es que no era por aquí, era por aquí. Bueno, las que no tenéis orientación como yo sabéis de lo que hablo. No vale ponerte a buscar tutoriales y tutoriales en internet en búsqueda de la respuesta que tú no tienes. Pero es que esto, si no lo habéis aprendido ya, que seguro que sí, os lo digo yo, que llevo muchas horas de YouTube consumidas. ¿Qué es lo que aprendes después de una jornada de ver vídeos y vídeos y vídeos y vídeos? Porque a YouTube le interesa que tú veas un vídeo detrás de otro, con lo cual el objetivo de YouTube no es que tú aprendas nada. El objetivo de la plataforma es que tú sigas viendo un vídeo detrás de otro y cuando te quieres dar cuenta has consumido 100 vídeos y has aprendido nada o muy poco en comparación con el tiempo que has invertido
pero además no es un aprendizaje conceptual, que es lo que de verdad te va a hacer avanzar. Entonces, no vale ponerte a buscar vídeos de YouTube de cómo es tu máquina. Que no quiero decir que no puedas conseguir nada haciendo eso. Sí que puedes conseguir y de hecho puedes conseguir muchas cosas. Pero no vas a conseguir lo que yo te propongo aquí, que es de verdad conocer tu máquina, entender cómo funciona, que no significa que te tienes que hacer mecánico de máquinas, solo significa que tú entiendes lo que está pasando ahí y eso te va a permitir tomar decisiones, resolver problemas e incluso decidir cuándo la máquina la tienes que llevar a arreglar. Bien, ¿qué no es conocer tu máquina? No es lanzarte a coser así, tal y como está, con lo que sea. Ah, pues no, es que yo quiero rápidamente aprender. ¿Rápidamente qué? Si no hay nada que se haga rápidamente. Y vas a poder hacer rápidamente muchas cosas cuando te tomes de verdad el tiempo de hobby en investigar tu máquina. Y con lo que yo ya te estoy contando y te voy a seguir contando, de verdad puede ser un momento de mucho disfrute, porque según qué descubrimientos, en un clic que haces dices, Dios mío, me acabo de ahorrar horas y horas y horas de dramas costuriles que hasta hace nada no me dejaban disfrutar de la costura. Así que otro de las cosas que yo predico siempre a los cuatro vientos es el conocimiento de la máquina nunca es una pérdida de tiempo, pero tú tienes que poner algo de tu parte. Ponle un pelín de entusiasmo como si ya fuera directamente la costura, porque son ideas que tenemos en la cabeza, no, es que esta parte es la más rollo y no lo sabes. Y a lo mejor te sorprendes toqueteando, investigando tu máquina, que pasas un buen rato, aprendes cosas y encima después vas como un cohete en tu aventura costuril. Otra cosa que tienes que saber es que la máquina casi nunca es el problema. Porque tengo muchas alumnas que antes de empezar conmigo en costura creativa para principiantas y personas que han participado en Lánzate a coser por placer, en el entrenamiento gratuito que hago unas pocas veces al año, que me decían, llevo con la máquina hace años, lo había intentado todo y nunca lo había conseguido. Y pensaban que es que su máquina no era suficientemente buena o que algo le pasaba o que algo estaba mal. Y casi nunca es la máquina. El gran problema, la mayoría de veces, es la falta de conocimiento de tu máquina. Y no vale el conocimiento de máquinas de coser en general, y menos cuando estás empezando. Necesitas conocer tu máquina con la que vas a aprender a coser. Y eso te va a dar herramientas para después utilizar cualquiera de ellas.